Me quise sumar al saludo por lo relevante de este diálogo, del trabajo que ustedes, Red de Acción Carcelaria, están haciendo, pero también por el debate constitucional en que estamos, que se difunda el texto constitucional, que se sepa. Estamos vendiendo también la guía, la Constitución, la propuesta en la tienda, estamos distribuyendo gratuitamente la guía. Nos interesa ser parte como centro cultural de esta discusión, aportar a la reflexión y sobre todo aportar a que se conozca el texto, que se sepa, que se lea, y aportar desde nuestro rol, desde la cultura, de espacio de reflexión también, de deliberación, a que se conozca lo más posible este texto. Bueno, abrimos Antonella Oberti, directora de incidencia en Red de Acción Carcelaria. Ustedes el diálogo, la conversación y el debate de este gran tema hoy, voto preso. Partir contextualizando un poco sobre el tema de voto preso. No siempre es tan conocido, y nosotras uno de nuestros labores uno de nuestros objetivos más bien desde la Red de Acción Carcelaria es siempre visibilizar e informar sobre la cárcel, porque hay mucho desconocimiento. Hoy en día, bajo la Constitución actual, hay ciertas personas privadas de libertad que sí tienen derecho a voto. Más bien lo que hace la Constitución hoy en día es que establece que ciertas personas, que son las personas que están acusadas por delitos que merezcan pena aflictiva, o sea, más de 3 años y un día, se les suspende el sufragio antes de estar condenadas. Es decir, hay personas inocentes a las que la Constitución determina que se les suspende el derecho a sufragio. Y por otro lado, hay a las personas que están condenadas a delitos por más de 3 años y un día, aparte de delitos que la ley califica como delitos terroristas, que pierden la ciudadanía y por lo tanto pierden todos los derechos políticos que conlleva la ciudadanía, siendo uno de esos, y quizás el más clásico por decirlo así, es el voto. Esta es la situación que tenemos entonces hoy en día un poco jurídicamente, y lo que ha pasado en la práctica, y que es quizás lo más grave de los últimos años, es que a todo el resto de las personas privadas de libertad, es decir, aquellos que no califican en esa hipótesis que señalé recién, sino que aquellos que mantienen su derecho a voto, que es un número importante, rondea siempre entre 10.000 y 13.000, se les ha privado de facto de su derecho a voto, es decir, el Estado ha vulnerado desde que se dictó la Constitución, porque nunca han podido votar, su derecho a sufragar. Eso es grave por muchos sentidos de los que vamos a conversar un poco con Claudio, pero en base, en lo esencial es un derecho que se les está vulnerando, es una vulneración de lo que muchos tratados reconocen hoy en día como un derecho humano. En ese sentido, Claudio, preguntarte para partir un poco la conversación, ¿cómo ves tú esta situación? ¿Cómo ha sido hasta hoy? Primero, muchas gracias por la invitación a conversar y a tratar de colocarle un poquito de un marco general o un contexto a este debate sobre el voto preso. A ver, yo creo que acá se combinan distintos tipos de conversaciones sobre el tema de las personas privadas de libertad. Y yo quería salirme un poquito antes de entrar a eso, a una conversación que hemos estado teniendo ahora, y espero que lo hayamos estado teniendo en los últimos 3, 4 años, sobre qué es lo que es la Constitución y qué es lo que es constituirnos, porque detrás de todo este debate sobre si alguien tiene voto o no, ahora estamos hablando de eso, hay una pregunta anterior que tiene que ver con cómo queremos relacionarnos como sociedad. Yo creo que esa pregunta es fundamental y yo creo que ha estado re mal resuelta en este tema específico, y que la abordamos de forma muy, llamémoslo, desde lo punitivo, en este caso, aquellos que violan, asaltan, aquellos que infringen la ley, no pueden tener ni un derecho, etc. Y yo creo que hay que darse una pausa y respirar y preguntarnos. Y por eso yo les preguntaría 2 preguntas. Lo primero es si están de acuerdo, primero la primera pregunta, que a mi juicio es básica, tiene que ver con la relevancia del voto. Es decir, ¿el voto es un derecho o es un deber social? Que es una pregunta que nos ha cruzado como democracia. Recuerden que pasamos de voto voluntario, primera vez que ahora en un plebiscito vamos a votar con voto obligatorio, y esa pregunta general habla mucho de la sociedad que queremos construir, porque el hecho de tener un voto voluntario o obligatorio
tiene consecuencias enormes en cómo nos relacionamos. Entonces, esa es la primera, a mi juicio, pregunta que hacerse. Si el voto es voluntario, el efecto que tiene, no sé, en general hasta hace muy poquito, la mayoría de la población estaba por el voto voluntario y ahora ha cambiado un poco. Levanten la mano los que están por el voto obligatorio hoy día. Ya. Obligatorio, ya. Y los que están por el voto voluntario. Ya. ¿Ven? Sí, está medio un poquito más cargadito para el obligatorio, pero harto voluntario. Entonces, y esto tiene un impacto impresionante. Sociedades con voto voluntario, en general, ¿quiénes votan más? La gente más educada. Y por lo tanto, el sistema político funciona en torno a aquellos que votan. Y por lo tanto votan y tiene un sesgo que está cargado hacia elegir personas que van a favorecer mis intereses. Y los intereses de las personas más educadas, en el caso de Chile, es la persona que tiene más dinero. Por lo tanto, con voto obligatorio, ese es el argumento del voto, y de hecho está comprobado empíricamente, o sea, no es que sea como un argumento así, una elucubración. Comprobado empíricamente, con voto obligatorio es más probable que voten sectores populares, porque están obligados a votar, por lo tanto crece la tasa de participación electoral. Segundo, es más incierta la elección, porque hay más gente y yo no puedo ir a buscar a aquellos poquitos que votan. Con voto voluntario yo sé dónde están los caudales de voto. Con voto obligatorio yo no puedo controlar eso. Y por lo tanto se reduce el clientelismo con el voto obligatorio. Entonces tiene un efecto bien importante. Y el último argumento tiene que ver con que el voto es un ejercicio de responsabilidad. Tiene que ver con algo que estudiaron los griegos y que de allá viene, con el ostracismo. Y cuando alguien comete una falta en la sociedad, tenemos como sociedad, aparte de encarcelarlo o encarcelar a una persona, aparte tenemos que privarle del derecho de participar en la sociedad. Hay sociedades que dicen que sí y hay sociedades que dicen que no, ¿ya? Y ahí está el debate respecto de este tema. Para algunos dicen sí, tienen que participar. ¿Por qué? Porque es un acto, porque tú no le puedes quitar, ya le quitaste la libertad, ya lo pusiste en cárceles que son casi inhumanas y además le quitas el derecho a ir a votar cada 4 años o algo así. Y por lo tanto, y además es un ejercicio de responsabilidad de esa persona que le dices tú, oye, tú vas a elegir a una persona y te educas, te forma, cambian los incentivos. Si tú tienes 100.000 personas votando o 80.000 o 40.000 votantes, el político va a decir, oye, ahí hay 40.000 votos, me voy a preocupar de esa cárcel. Y por lo tanto los incentivos también cambian. O sea, hay toda una estructura de incentivos que cambia radicalmente y por lo tanto la pregunta sobre el voto preso que ustedes han puesto, y yo creo que realmente les felicito el trabajo que hacen, y sobre todo en una sociedad que es súper discriminatoria, es colocar un tema que es no simplemente el ejercicio de un derecho, sino también el cómo queremos relacionarnos con personas que pierden la libertad. Hasta qué punto el ostracismo es el modo de responder a un castigo que le está dando la sociedad. Esa es la pregunta de fondo. Sí, efectivamente lo que menciona es uno de los grandes argumentos que nosotros hemos intentado levantar en estos años de trabajo por intentar concretar el voto preso. Es eso, es de que más allá de que sea un derecho y que nos podemos quedar hablando en la nube un poco más abstracta del derecho y de cómo eso se construye un poco al relacionarnos nosotros como sociedad, es también lo que mencionas tú del vacío en propuestas y el vacío en políticas públicas que genera cuando limitamos la participación política de una población. Y no solamente pasa hoy con las personas privadas de libertad, pasa con
El año pasado, como Red de Acción Carcelaria, estuvimos en la mesa de voto inclusivo, donde habían representantes de distintos grupos históricamente excluidos, personas en situación de discapacidad, migrantes, personas privadas de libertad, personas mayores también, que veían limitado por distintas razones su ejercicio del derecho a voto, y que por lo tanto sentían también que eso se reflejaba en la falta de una atención por parte de las autoridades. Y yo creo que algo importante y que no muchas veces se conversa es que hoy en día que las personas privadas de libertad son un grupo particularmente muy dependiente del Estado. O sea, son personas que desde que se levantan en la mañana hasta que se acuestan en la noche, y mientras duermen también, todo su día, el funcionamiento, su dependencia está directamente vinculada a la acción del Estado. Y entonces es aún más, digamos, curioso que se les prive de esa participación, de poder determinar en la poca incidencia que como ciudadanos tenemos, el cómo funciona el Estado. Yo creo que esa relación de dependencia del Estado, persona privada de libertad, es algo que se levanta poco y que de alguna forma hace más grave esta situación. No sé, Claudio, si tú nos puedes contar un poquito de cómo funciona esto en otras partes del mundo, porque es algo que nos preguntan harto de si, sobre todo ahora con la nueva Constitución, que en principio quedó no con esta restricción de los 3 años de un día, sino que quedó, digamos, como que en principio se entiende que todas las personas privadas de libertad van a poder efectivamente votar. Cómo se hace en otras partes del mundo, si también se garantiza así. Cuéntanos un poquito de esa experiencia contada. Sí, mira, a propósito de este conversatorio y de un trabajo que hicimos, que si quieres después hablamos de la cosa de ir a las cárceles a conversar sobre el proceso constituyente, que lo hicimos también, o sea, por lo menos yo tuve la experiencia de ir a Concepción a la cárcel y conversar con mujeres encarceladas, y creo que sería súper interesante compartir esa experiencia. Pero desde el punto de vista, o sea, a partir de eso me empezó a interesar el tema de las regulaciones. Bueno, hay un estudio del International Penal Reform que es del año 2015 y que lo que hace es estudiar precisamente cuántos países establecen y cuáles son las condiciones del ejercicio del voto entre personas privadas de libertad. En el 45% de esos países encuestados, que son 66 países democráticos, en el 45% las personas condenadas a la cárcel son privadas del derecho de voto totalmente, es decir, en el 55% se permite, y por lo tanto lo que muestra eso es que hay una división. Entonces no quiero preguntar acá si están de acuerdo con el voto o no, y con los presos, espero que sí, no sé. Pero en general las sociedades democráticas están divididas, ¿ya? Esa es la primera división, si permites o no permites el voto. Ahora, hay una segunda división entre aquellos que lo permiten, cómo lo permiten, porque hay distintas formas de permitirlo. Por ejemplo, hay países que establecen ciertas restricciones en el ejercicio de ese voto. Por ejemplo, el grado de crimen que cometieron. Entonces establecen, como en Chile hoy día, cierta gradualidad de que hay algunos condenados que no van a poder votar sí o sí, así, no sé, homicidio, y se establece un rango, ¿ya? Porque se ve que es una falta superior respecto del civismo que tuvo esa es la racionalidad, ¿cierto? Otro, por ejemplo, si se establecen en algunos países límites a qué tipo de elección pueden votar. Se les permite votar en las elecciones locales y no en las elecciones nacionales, por ejemplo. Entonces, eso también es una restricción, es decir, yo permito el voto, pero solo en un tipo de elección, la local, por ejemplo, municipal. Hay casos que son las cortes las que deprivan el voto, es decir, tú tienes el derecho a voto, pero por ejemplo en Bélgica la Corte puede establecerte como una sanción adicional el no votar. Claro, entonces lo ponen expresamente que se le... Claro. Efectivamente, entonces es como un requisito adicional, o yo no soy abogado, tú eres abogado. Claro, una pena accesoria. Una pena accesoria, eso, una pena accesoria para el voto. Ahora, la otra pregunta tiene que ver con que el ostracismo puede ser un ostracismo permanente, yo pierdo todos mis derechos cívicos de por vida, o puede ser temporal.
esa es la otra decisión que hay que tomar. Es decir, si yo restrinjo el voto, ¿hasta cuándo lo restrinjo? Que es el restablecimiento de los derechos civiles y políticos una vez que tú cumples con la pena. Entonces eso también se debe regular. Por ejemplo, piensen en casos así dramáticos, alguien que atentó contra la democracia, después se le permite, si estuvo 20 años preso, piensen ustedes en los condenados de la ETA en España, estuvieron 20 años condenados, salen, se les restituye el derecho a voto porque vulneró a la democracia misma o no. Entonces ahí se produce una decisión que hay que tomar respecto de ese tema. Ahora, en general, lo que muestra la práctica internacional es que en general los países les cuesta mucho implementar el voto, pero no tanto porque y además existen todos estos fantasmas que existen ahora en Chile, que tiene que ver con, oye, pero ¿cómo van a votar los presos? Se van a robar la urna. ¿Qué pasa si hay, no? ¿Han escuchado eso? Se van a robar la urna, va a haber un fraude, etcétera. Bueno, pones una salita adecuada, o sea, no hay forma de resolverlo. Entonces, pero entonces, los países democráticos les cuesta mucho implementar, siempre hay trabas burocráticas para el ejercicio efectivo de este voto, y como son poblaciones que están capturadas, tampoco tienen posibilidad mucho de alegar, y por lo tanto son poco relevantes, entre comillas, en relación a otros grupos que tienen la capacidad de mayor protesta. Entonces, esa es como la experiencia internacional. Entonces, yo creo que en general, aunque en este estudio se dice que la tendencia internacional y los tratados internacionales han empujado hacia un mayor reconocimiento de que una pena no significa necesariamente perder los derechos civiles y políticos, y por lo tanto apuntan más hacia, aunque no establecen así taxativamente, pero sí apuntan por lo menos en esa dirección en la última década. Eso. Sí, efectivamente. ¿Está bien? Sí, muy bien. Muchas gracias, Claudio. Efectivamente, una de las cosas que nosotras nos fuimos dando cuenta es que en la discusión, digamos, en las muchas conversaciones que tuvimos con Gendarmería, con CERVEL y con autoridades también políticas en su minuto, era que una vez que uno pasaba la traba política en el fondo, la discusión de deberían o no los presos votar, empezaban las trabas técnicas, lo que dices tú y que pasa en muchos otros países, y nosotros en esos casos también intentábamos llevar experiencias comparadas que habían sido relativamente exitosas, y que claro, se habían hecho de distintas formas, unos con voto postal, otros con traslado, como en Costa Rica se traslada a los presos que pueden votar a su recinto, pero claro, todos estos casos siempre implicaban como una operativa y como salirnos de una tradición muy, valga la redundancia, muy tradicional, que se ha visto en el sufragio en Chile, en su historia en general. Siempre ha sido como uno va, marca la meta a la urna y uno se va para la casa. Y siempre el proponer algún mecanismo alternativo, de podría ser una urna móvil, me acuerdo que conversaba en su minuto con Patricio Santa María, o si era voto postal, siempre generaba mucho como rechazo en las autoridades. Y en ese sentido, una buena noticia que aprovechamos de mencionar es que para el 4 de septiembre, que es el plebiscito de salida, por primera vez van a poder votar personas privadas de libertad, que con la Constitución actual tienen derecho a voto vigente. Sin embargo, lamentablemente el proceso fue muy acelerado y muy encima con la ley de georreferenciación, entonces el cambio de domicilio fue muy difícil de hacer, porque el operativo que se hizo fue que del domicilio de las personas, su domicilio electoral se cambió a la cárcel. Que nos costó mucho como red de cabildos, no solamente la red de acción carcelaria, sino que otras organizaciones que trabajan en esta materia también, nos desplegamos por las cárceles donde va a haber mesas, intentando de alguna forma convencer o explicar mejor cómo era esto del cambio de domicilio electoral, y había mucha, digamos, entre desconfianza, apatía, desinterés con participar, por un lado el desconocimiento del proceso constituyente mismo, de no entender muy bien qué estaba pasando, por causas, digamos, un poco obvias, pero también por otro lado el desinterés con todo lo que implique ser parte un poco de la sociedad. Y en ese sentido, Claudio, un poco para pasar al tema de los cabildos, y no solamente quizás con el cabildo, sino que tú que eres experto en participación, digamos, ¿cómo ves, digamos, ese interés
en querer participar con la sensación de al mismo tiempo sentir que uno es tomado en cuenta por las autoridades. Porque yo creo que ahí se genera un poco esa apatía que viene, o que evidenciamos un poco en general cuando vamos a las cárceles. Sí, miren, primero no soy experto en participación, me estoy poniendo cosas, ahora todo el mundo es como experto, ¿no? Se han aplicado experta, sí. No sé, estoy aprendiendo de hecho. A ver, les cuento un poquito del marco del proyecto. Nosotros en la universidad, junto con otras organizaciones, creamos esta plataforma que se llama Contexto, y desde el 2020 empezamos a desarrollar una serie esto partió con el estallido social en realidad. Nos interesó a un grupito chico de ir a las poblaciones, a donde estaba pasando el estallido, a conversar con la gente. Y empezamos a conversar, a dialogar, entonces desarrollamos y empezamos a aprender un poco, y uno de los temas que nos llamaba mucho la atención era llegar, y siempre nos decían, el profesor, así, el experto que llegaba y que iba a explicar qué estaba pasando en Chile, y yo en realidad llegaba a aprender de lo que estaba pasando, entonces era como al inverso. Y lo que hacíamos era dejar un espacio abierto hacia el principio y que la gente hablara, ¿ya? Y estuvimos así 3, 4 meses en Lo Prado, en no sé, Huechuraba, en Puente Alto, Peñalolén, San Joaquín, etcétera. Nos juntábamos en plaza, etcétera. Y bueno, y empezamos a aprender, y veíamos que primero había una necesidad de la gente de hablar. Y yo creo que es bien relevante eso del proceso que estamos viviendo, esa necesidad de ser escuchados y de escucharse, y de no saber muchas veces cómo, pero en un ambiente que es totalmente distinto a Twitter, a Twitter particularmente, que es agresivo, confrontacional, te tiran garabatos, es horroroso así. Esta otra cosa era muy distinta, y agradecimiento, y muy, muy amable. Bueno, y en ese contexto se acercó la red de ustedes, y me invitaron yo le dije, oye, podríamos ir a la cárcel, porque yo estaba obsesivo con que hay que llegar a los sectores que uno nunca habla, y uno de los sectores que uno nunca habla son las personas encarceladas. Entonces, gracias a ella en realidad, y a todo el equipo, pudimos entrar a la cárcel de Concepción. Lamentablemente no lo grabamos porque era impresionante, estuvimos como 2 horas y media aproximadamente allá, y era un grupo de 12 mujeres encarceladas, y yo honestamente era mi primera vez que iba a un lugar así, o sea, en términos de encarceladas, personas encarceladas, y sentía mi preocupación era precisamente lo que tú planteabas, el desencanto. O sea, yo había tenido contacto con algunos colegas que habían estado en la cárcel trabajando, antropólogos, sociólogos, y la sensación de una anomia, de que están fuera del sistema. Esa era mi preocupación. ¿Cómo motivar una conversación sobre la Constitución con personas que, o sea, si los jóvenes no están bien, imagínense personas encarceladas? O sea, yo ya había hecho un trabajo con jóvenes, y cuesta sacarles palabras, sobre todo a los hombres. Las mujeres hablan mucho más, es impresionante eso. Y por lo menos esa había sido mi experiencia. A lo mejor la estáis cagando aquí, pero ya. Bueno, resulta que llegamos, y yo creo que fue una experiencia súper maravillosa. Yo la escribí en una columna en Zipper sobre el tema, primero porque yo les pregunté ya, a ver, constituyámonos, es decir, creemos una constitución entre nosotras. Y, pero profe, ¿cómo va a crear? Yo no tengo idea que una constitución. Y esa era la actitud. Pero después empezamos a hablar ya, ¿cuáles son los mínimos que podríamos acordar nosotros? A ver, ¿cuáles son los mínimos, los básicos? Y yo les puse un solo ejemplo, la salud. Y a partir de ahí estuvieron 2 horas colocando los mínimos, una pensión, una vivienda, etcétera, etcétera, y fueron armando la Constitución. Y al final de las 2 horas de conversa, yo les dije, ven, ustedes ya armaron la Constitución, aquí está.
aquí están todos los derechos, y les mostré la Carta Fundamental y era exactamente lo mismo. Entonces la intuición estaba ahí. Y a mí lo que más me llamó la atención fue una señora que llevaba como 8 años en la cárcel y me dijo: mire, profe, a mí lo que yo me bastaría sería lo siguiente. Y a mí me marcó esa cuestión, o sea, fue súper duro. Me dijo: yo lo que aspiraría sería a que me permitieran bañarme antes de ir ante un juez. Eso, bañarme antes de ir ante un juez. Y le dije: ¿y por qué? Porque no quiero ir hedionda, quiero ser digna. Entonces, cuando te colocan eso y te dicen: quiero dignidad, y ahí, o sea, era el estallido social puesto en esa respuesta. Y creo que fue tan, para mí, choqueante. Y ahí yo aprendí de ustedes todo el tema con las toallas higiénicas, esas campañas que están haciendo de que las mujeres no tienen en la cárcel toallas higiénicas, o sea, cuestiones básicas, mínimas. Estamos hablando de esos mínimos. Entonces, para ella lo fundamental no era esto que imaginamos como la Constitución, lo que era simplemente un poquito de dignidad, que la trataran un poquito bien para no enfrentarse frente a un juez de mala manera, de mala forma. Y cuando empezamos a conversar así, yo creo que estamos hablando de una sociedad que, y ahí yo creo que es bien importante, porque las personas encarceladas tienen sentimientos, tienen emociones, tienen sufrimiento, tienen dolor. Una de ellas me contaba sobre el dolor de ver a su madre, por ejemplo, que tenía discapacidad y que no podía atenderla, y ella se había equivocado y estaba en la cárcel. Cómo el Estado se puede hacer cargo de esa madre, y si yo estoy acá. Entonces, todos esos dramas yo creo que también los viven. Y yo creo que eso, y son personas que además reconocen su culpa. O sea, ellas cometieron delitos, no estaban ahí, estaban condenadas, no estaban en prisión preventiva, estaban todas condenadas. Entonces, pero yo creo que una mirada de la Constitución tiene que ver con, yo creo que eso lamentablemente no se ha dado en estos espacios de hablar de la Constitución. Me estoy pegando un rollo. Y que es el cómo convivimos. Yo creo que eso es lo que está fracturado en Chile, el cómo podemos convivir, el cómo podemos dialogar, cómo podemos estar de desacuerdo y sin embargo sentarnos y no amenazarnos con matar a un constituyente, por ejemplo, como pasó hace un día. Yo eso lo encuentro una fractura social brutal, y yo creo que cuando la experiencia de la cárcel a mí me hizo recapacitar sobre eso, sobre el tema de la humanidad, el cómo nosotros nos relacionamos con personas que cometieron delitos pero que tienen cierta necesidad de dignidad. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros como sociedad estamos respondiendo frente a eso? Y cuando no hay toallas higiénicas para mujeres en las cárceles, yo creo que no estamos respondiendo a esa dignidad. Uy, sí, impresionante tu visión del Cabildo en Concepción, Claudio, porque claro, habla mucho de lo que nosotros siempre intentamos relevar, que es en el fondo que la privación de libertad no puede significar deshumanizar. Y en todo sentido, una de las cosas básicas en cosas como infraestructura, acceso a agua caliente, acceso a baños. Hace poco estuvimos en Antofagasta con la Cata, y es una cárcel de mujeres muy antigua en Antofagasta, y la parte, digamos, de la celda donde duermen las mujeres en la noche no tiene baño. Entonces, en las horas de encierro en la celda, las mujeres en la noche se quedan sin baño. Entonces, muchas veces tienen que recurrir a cosas tan indignas como hacer sus necesidades en un tarro para botarlas recién al día siguiente, porque no hay baños en la celda, solo hay baños en la parte, digamos, de los patios. Y todas esas cosas deshumanizan, y yo creo que en ese sentido de repente el voto puede verse como una necesidad un poco de segundo piso en el tema cárcel, pero yo creo que es mucho más fundamental de lo que parece al principio, quizás, porque es también una forma de deshumanización. El privar derecho a voto a una población es también privar de esa identidad social, que también es parte de uno como humano, como persona integral. El voto también es parte de esa identidad política o identidad social, que es el sentirse parte de un colectivo. Y yo creo que eso
y hay mucha evidencia que así también lo señala, dificulta más los procesos de reinserción. Entonces quizás esta cosa que estamos viendo como una condena, de cómo vamos a castigarlos quitándoles el voto y así van a entender y así van a aprender, genera el efecto contrario al final. Lo que hace es generar una conducta aún más antisocial y hacerse sentir a las personas privadas de libertad muchas veces más fuera y más apáticas con todo lo que está pasando. Y eso se levantó, como decías tú, en el Cabildo en Concepción y también en los cabildos penitenciarios que hicimos con la red de cabildos penitenciarios. En ese sentido, Claudio, también quizás, no sé si quieres contar algo más de la experiencia, digamos, de participación en general, en los cabildos en general, digamos, en el medio libre. Suele salir el tema de la cárcel más bien relacionado a la seguridad más que a las personas privadas de libertad. No sé cómo ha sido tu experiencia, digamos, más habiendo participado en esos mecanismos, o sea, en esos espacios de participación, no con personas privadas de libertad, sino con personas en general. ¿Cómo es esa visión de la cárcel muchas veces? La sociedad chilena es muy punitiva, o sea, tenemos una carga muy fuerte del castigo, de se lo merecen, ojalá construyamos más cárceles, etcétera, llamémoslo, todo lo que implica reinserción, prevención, es visto como un idealismo. Así como, no, tú eres el idealista que piensa en los derechos humanos, piensa así como en la buena onda y que todos son humanos y abracémonos. Y no tiene nada que ver con eso, yo creo. Tiene que ver con, tiene que ver, obviamente, sí, tiene mucho que ver, pero también tiene que ver con concepciones de lo que tú planteabas, es decir, qué tipo de estrategias se requieren para no excluir todavía más a personas que ya están excluidas. Yo creo que ese es un tema de política pública y de política social que es muy relevante para personas que están privadas de libertad. Ahora, en los cabildos que yo he participado, que no son en la cárcel, es decir, con sectores populares, etcétera, sí hay una visión más punitiva en algunos casos, o sea, el tema es relevante, algunas, por ejemplo, personas que plantean la pena de muerte, pero tampoco es tanto. Yo creo que tampoco es así como que todos los chilenos van a querer una visión tan política, no lo veo tan así. Lo segundo, pero que no tiene tanto que ver con la cárcel, pero sí con los procesos de participación, es que solemos pensar que la Constitución es un fenómeno de expertos y expertas, así como que es un tema difícil. No sé, se ha leído, no sé, el texto y uno dice, oye, 300 tantos artículos, y mucha gente dice, de hecho yo ahora venimos de San Vicente de Tagua, estuvimos ahí conversando con la gente, estamos haciendo una iniciativa que es llevar el tema, y ponemos un stand en la plaza y la gente se acerca a conversar. Mucha gente llega con muchas dudas, con mucho temor frente a este texto, así como dice, uy, lo bajé, pero es inabordable, me lo puede explicar, y cómo es ahora. Pero lo que sí, y que también se dio en el Cabildo de la cárcel, es que la gente tiene intuiciones. O sea, cuando uno habla, saca toda la verborrea abogada, así como de los artículos y los incisos y todo eso, y llega al asunto sustantivo. A ver, la salud. ¿Qué es lo que quiere usted con la salud? ¿Cómo debiese ser el Estado, etcétera? ¿Quién debiese pagar por esto? Y cuando uno habla de eso, la gente tiene intuiciones y que son bastante correctas. O sea, no es, y eso también ahora tenemos que hablar de Chile, lo ha destacado también. O sea, todas esas iniciativas de ciudadanía, el proceso constituyente de Bachelet, uno ve los cabildos, los resultados, y es como bien intuitivo todo. Entonces, te dan los argumentos. Cuesta un poco, a lo mejor no tiene el tecnicismo de cómo se llame, pero incluso temas súper abstractos como el bicameralismo, por ejemplo, en el Congreso, si explica las nociones básicas, uno puede hacer una conversación. O sea, no es algo prohibitivo, así como algo que nadie no es ciencia ficción, es algo que todos viven
el control y chequeo de poderes, por ejemplo, es algo que uno vive en la casa, así, con los hijos. Yo lo vivo todos los días, yo tengo 2 hijos y tengo un Senado y una cámara ahí presionándome todo el tiempo. Entonces yo creo que esas cosas se viven y se experimentan, y entonces eso es lo que hay que rescatar de estas conversaciones, y eso se rescató mucho de esos cabildos, creo yo, en la cárcel. Entonces es bien interesante. Y lo último respecto a la participación, si hay un fracaso en todos los procesos constituyentes hasta el momento, es una parte de la participación que falta, que es la devolución, se llama, la retroalimentación. Tú no puedes hacer procesos de participación no vinculante sin devolverle a la gente lo que hizo. Y por eso tenemos una frustración súper grande con el proceso constituyente en general, en distintas partes, porque no hay una devolución, así como decirle ya, discutimos la Constitución y ahora usted propuso esto, mire, aquí está expresado. Esa devolución nadie la está haciendo, y ese es un problema porque genera mucha frustración. Los indígenas han tenido cientos de consultas, no sé si cientos, pero varias decenas de consultas, y nunca lo han pescado. Dicen de nuevo con la misma cuestión y vamos con la consulta. Con Bachelet 5.000 indígenas fueron, hicieron una propuesta, ahora de nuevo otra consulta, y dicen bueno, pero si las consultas no terminan en nada. Entonces esa lógica de la devolución es súper importante. De hecho en las escuelas se está haciendo ahora. Yo por lo menos con mis estudiantes, a mí la universidad me obliga, yo lo hago encantado, a devolverle a los estudiantes: te equivocaste por esto. Esa noción no existe a nivel social y es fundamental para crear una confianza, que es lo que no existe. Me vienen, me preguntan y se van, y la élite toma las decisiones. Esa es la noción que existe hoy día en Chile, y eso es un fracaso en ese sentido democrático. Personalmente me pasaba en varias ocasiones de ir cuando fuimos a los cabildos penitenciarios por un lado, y cuando en la Red de Acción Carcelaria vamos mes a mes a hacer encuestas con la plataforma Telar, y también nos pasan las dos cosas que mencionabas, uno, la primera impresión de decir no, si yo no sé nada, no entiendo nada de lo que está pasando, si aquí no cachamos nada, y cuando uno explica un poco, es mucho más cercano y cotidiano de lo que la gente cree a primera vista. Y por otro lado, claro, esa desconfianza de un poco el prejuicio de en qué cajón va a quedar todas estas cosas que me están preguntando, de que no se va a hacer nada con esto. Y por eso para nosotros también en la red de cabildos era tan importante, y me imagino que en el contexto también, de que la participación fuera oportuna y fuera incidente y fuera retroalimentada después de vuelta a los grupos que fueron partícipes de los mecanismos, porque sin eso, queda un poco en el aire. Solo para terminar el punto del voto preso, de lo que estábamos comentando antes, que para el plebiscito de salida van a poder votar por primera vez personas privadas de libertad, pero lamentablemente van a ser súper pocas, van a ser solamente 990 personas en total en todo Chile. Solo un centro con mujeres en San Joaquín, se juntaron las de San Miguel con las de San Joaquín, porque lamentablemente había poca gente dispuesta a cambiarse de domicilio dentro de todo, y bueno, pocos recintos que fueron seleccionados para hacer los operativos también. Entonces van a ser solamente 990 personas de las alrededor de 7.000 que hoy pueden votar. Este número es súper líquido porque cambia todos los días, pero son alrededor de 7.000 hoy. Entonces es un número súper bajo, y en el fondo para nosotros es importante sentirlo como, digamos, una especie de victoria, y sabemos que se está avanzando, pero también saber que queda mucho trabajo por hacer y muchas cosas por, digamos, operativizar en este sentido. Y en ese sentido, más bien desde la opinión pública, Claudia, no sé cómo has visto tú, me imagino que todos han visto que ha sido bien polémico, sobre todo en los últimos días, que ha como vuelto un poco a salir en las noticias, con que el CERVEL como que confirmó y tal, el hecho de que van a participar personas privadas de libertad en el plebiscito. ¿Cómo has visto en ese sentido como la desinformación o la importancia que ves tú también de este hito histórico en torno al plebiscito, sobre todo una elección que es tan fundamental como esta? O sea, yo comparto contigo que primero hay mucha desinformación, segundo mucho prejuicio, el prejuicio es muy fuerte, esta idea que ya se instaló en distintas partes de un narcotraficante desde la cárcel puede ser presidente, así.
de eso se está hablando. Entonces es como la caricaturización que te impide hablar de estas cosas que hemos estado hablando ahora, de los derechos de las personas, etcétera. Y yo creo que esa es la discusión de fondo que hay que colocar en la agenda, que tiene que ver con qué derechos y qué deberes voy a perder o ganar si es que termino en la cárcel. O si no estoy, o sea, y si además si soy un ciudadano sin estar en la cárcel. Yo creo que esas preguntas son las fundamentales. Ahora, creo que si hay un tema que está en la agenda brutal y que vamos a tener que hacernos cargo todos y todas, es la desinformación y la noticia falsa. Es impresionante. A cada parte ahora, como les decía, vengo de San Vicente, el problema fundamental es que la gente llega y dice, oiga, es verdad que... entonces hay que empezar a bajarla como una pared de mentiras, la bajamos y ahí recién empezamos a conversar, ya mire, esto es lo que dice el texto, lea el texto, etc. Es bien impresionante, yo creo que es brutal, y esto no solo va a tener un efecto en el plebiscito, yo creo que esto llegó, se quedó, y es una forma de hacer política, y eso es súper grave para la democracia. Yo creo que los medios de comunicación, el Estado, etcétera, vamos a tener que hacernos cargo, la sociedad civil. Nosotros hemos tratado tenemos mecanismos de fact-checking y todo eso que hacen chequeo de datos, etcétera, pero no es suficiente. O sea, es realmente impresionante cómo la mentira se apoderó de la agenda política, y luchar contra eso es bien difícil como sociedad. Yo creo que es un poco, bueno, Trump ya lo vivimos en Estados Unidos, de ahí partió. Yo creo que estamos en esa era democrática donde la noticia falsa se transforma en un hecho político y que hay que tomar medidas sobre eso. O sea, no sé si hay que regularlo o no, esa es una discusión que hay que tener, pero es un tema fundamental. Y cierro, yo realmente les felicito a ustedes como Red de Acción Carcelaria, se han pasado en términos de colocar un tema que a gente muchas veces no le gusta, pero ahí tan constantemente, les sigo en Instagram y realmente les felicito porque es un trabajo, una labor encomiable, y en un tema que además es muy duro. O sea, ir a la cárcel para ustedes debe ser, para mí fue súper duro, imagínense para ustedes, y yo fui a una cárcel que era súper pro, pero realmente les felicito. Y vayan a votar el 4 de septiembre, obviamente. Muchas gracias, Claudio. Solo el último punto antes de pasar a las preguntas, porque ya se nos está acabando el tiempo, pero para... Pensé que se acababa. No, muy cortito. En cuanto al tema de la nueva constitución, para solo terminar con la propuesta, una de las mentiras de lo que decías tú es esta famosa, como ya casi frase, eslogan que los delincuentes tienen más derechos que las víctimas, un poco. No sé si nos puede dar un muy breve paneo del fondo cómo efectivamente lo que se reconoce en la nueva constitución como para personas privadas de libertad, que es un poco solo lo único que hace es ponernos un poco al nivel de los estándares internacionales sin ir mucho más allá. Claro, en la Constitución ahí yo hice un pequeño listado y tú ayúdame porque no tengo todos, pero imagínense los derechos que se establecen en la Constitución. El derecho de petición para el resguardo de sus derechos y una respuesta, y que tengan una respuesta oportuna. Se establece eso como un derecho. Yo no sé si es tan revolucionario que tengan derecho a pedir algo y que le respondan, como cualquier ciudadano tiene respecto de mecanismos de transparencia, etcétera, y eso lo tiene la ciudadanía, no es más que otro. Derecho a mantener comunicación con sus redes de apoyo, que es fundamental para tener una red. Derecho a reinserción e integración social, la seguridad de recintos que esté regulada por ley. Yo creo que anda por ahí el tema del derecho obviamente a la defensa, o sea, defensa legal. Creo que esos son principalmente. Sí, efectivamente, son los principales. Y eso es lo que está, o sea, es como que tengan más derechos, no sé, yo creo que es bien básico lo que está.
Así es bien, es lo que dices tú, es bien la base, se reconocen cosas que ya están reconocidas en muchos tratados internacionales que ha suscrito Chile. Quizás lo más innovador, porque no creo que tampoco que sea revolucionario para nada, es reconocer el deber de reinserción que tiene el Estado respecto a las personas privadas de libertad y el derecho de las personas también a ser reinsertadas en la sociedad una vez que han infringido la ley. Muchas gracias, Claudio, por acompañarnos hoy día. No sé, Carola, si hacemos una breve ronda de preguntas. Ya. Estamos bien, ya, súper. La ignorancia de no conocer la situación en la cárcel, yo creo que todos como que esperaríamos que el voto fuese un voto informado. En el fondo acá, bueno, fuera de la libertad uno tiene acceso a tanta información que de repente uno ni siquiera sabe que es real y empieza todo este cuento de las noticias falsas, pero uno tiene el derecho un poco a bajar el borrador y leerlo por uno mismo y poder informarse. Y mi pregunta ahí un poco desde la ignorancia es como, ¿cuál es la relación de las presas con el derecho a la información neutras? Es que existe, no sé si ellos pueden leer un borrador, por ejemplo, o si existe algún programa en ese sentido, porque en el fondo yo estoy totalmente de acuerdo con que puedan votar, pero ojalá sea un voto en que ellos también tengan el derecho a estar informados. Entonces, ¿cuál es un poco como la situación actual en esa relación entre los presas con la información? Eso. Muchas gracias, Martín, por tu pregunta. Muy importante, de hecho, ese tema, y ha sido algo que estamos intentando levantar mucho todavía con la red de cabildos penitenciarios de la que somos parte con Red de Acción Carcelaria. Es el tema del voto informado, y es ir a estos 15 recintos penitenciarios donde va a haber voto a informar a las personas privadas de libertad. Ahora, es complejo porque, claro, la idea es hacerlo, digamos, desde una perspectiva neutra, y por lo tanto queremos hacerlo en alianza, digamos, en colaboración con la División de Organizaciones Sociales de la CGGOV, a través de esta campaña del Chile Vota Informado que está haciendo el gobierno. Sin embargo, de repente ha sido medio difícil las coordinaciones, y entonces hay una posibilidad de que terminemos yendo, digamos, como organizaciones de la sociedad civil solas, pero de entonces nos topamos con gendarmería muchas veces, que no les gusta esto de como muchas veces, en algunas cárceles, no siempre, pero en algunas regiones, esto de como dejar entrar a que hablen de la Constitución o de política, como que de repente genera algunas apreciaciones en ciertas partes. Entonces, por ahora la línea de acción está haciendo eso, pero efectivamente, como dices tú, o sea, hoy en día, salvo aquellos que puedan tener un celular, pero que generalmente lo usan para comunicarse con su familia, no necesariamente para descargar el borrador, el derecho al derecho a acceder a información adentro es nulo, o sea, nulo. No hay información de lo que está pasando afuera, no hay información de cómo es la propuesta de nueva Constitución. Muchos no entienden muy bien qué es lo que se vota todavía el 4 de septiembre, entonces eso es una situación gravísima y es un temazo. Quería hacer una consulta. Me gustaría saber, bueno, no sé si lo habrán dicho al principio, me perdí un poquito al principio, ¿qué percepción tienen las presas, las mujeres presas, ¿cierto?, de este proceso constituyente? Porque muchas veces a lo mejor uno pudiese pensar que las personas que están privadas de libertad, ¿cierto?, se sienten totalmente desvinculadas de cualquier proceso participativo, ciudadano, ¿cierto?, respecto a votos ya sea de presidente, de senadores, diputados, más en el proceso constituyente. ¿Se sienten parte, quieren participar activamente, o se sienten totalmente vinculadas y abandonadas por el Estado? Ese es mi... Hay que primero partir esa pregunta por reconocer que estas mujeres en general vienen de un contexto de exclusión. Entonces, ya desde un principio ellas se sienten muy desconectadas con lo que está pasando. Entonces hay un sentimiento de incertidumbre por un lado, pero también hay un sentimiento de desencanto y una sensación de la típica pregunta, ya, pero ¿cómo esto realmente me va a afectar? Pero por otro lado, a pesar de que predomina en gran medida, también hay un sentimiento de esperanza, que igual se siente una esperanza respecto a no solamente mejorar las condiciones dentro de la cárcel, pero sino también hay una sensación de que esto puede generar un cambio a nivel de sociedad que les va a impactar durante su proceso de reinserción social. Y eso sí genera cierta esperanza. Pero desafortunadamente predomina igual la sensación de desencanto, que también tiene mucha relación con el nivel de desinformación. Como explicó muy bien la Tone, hay un gran nivel de desinformación respecto a lo que está pasando. Entonces es difícil que las mujeres se puedan involucrar cuando hay falta de información, pero también cuando tienen muchas preocupaciones, tanto materiales, familiares,
que desafortunadamente eclipsan su posibilidad también de involucrarse con el proceso. Así que ahí hay una mezcla de sensaciones. Pero muchas gracias por la pregunta. Bueno, lo mismo, más o menos, la misma idea, o sea, como para darle ejemplo así concreto, cuando partíamos la conversación allá en Concepción, y yo era noviembre más o menos del 2021, noviembre, sí, por ahí, del 2021. Entonces yo le pregunté, a ver, ¿ubican a la Elisa Loncón? Nada, así cero, no tenía ni idea quién era Elisa Loncón, así como para que nos demos una idea de... el pelado Bade lo habían escuchado una señora, sí, porque había visto la tele, y ahí viene el tema del acceso a los medios de comunicación. Algunas tienen, pero producto de estos problemas de seguridad, etcétera, le habían cortado las líneas y por lo tanto no tenían acceso a televisión, etcétera, y tenían hartas dificultades para acceder a medios de comunicación, o radio, o cualquier cosa. Y por lo tanto eso es otra barrera adicional. Y claro, y predominaba por lo menos la idea del desencanto, la idea de que daba un poquito lo mismo en lo que yo opinara, porque al final las cosas iban a seguir siendo igual. Y curiosamente, como comparto contigo tu apreciación, cuando empezamos a hablar de los mínimos, etcétera, no pensaban en ellas mismas. Eso fue súper interesante. Pensaban en su familia, en el entorno, en el afuera, o sea, como que estaban totalmente asumidas que estaban ahí y pensaban más en el otro, en el otro, familia, grupo cercano, niños, claro. Entonces, súper interesante esa dimensión. ¿Cómo esta constitución nos ubica dentro como del panorama jurídico tal vez? Porque nos había comentado que las democracias estaban divididas en tanto a la participación de las personas privadas de libertad y también que eran como estas garantías, como que eran mayores o no tanto. Entonces, ¿qué tan beneficioso puede ser estos artículos que están en la propuesta de la nueva constitución? Desde el punto de vista de la propuesta, yo creo que la propuesta primero refleja muchas deudas pendientes de Chile y que se reflejaron y expresaron en el texto constitucional. Cuando uno lee el texto, lee las luchas feministas que están ahí cruzando todo el texto, las luchas medioambientales, las luchas de los pueblos indígenas, de los grupos discriminados. Eso está ahí, se nota así. En cada página tú vas viendo cómo emergen muchas demandas pendientes. El regionalismo, por ejemplo, está ahí. Entonces, por una parte es el reflejo de la historia. Yo creo que donde hay cosas, digámoslo, que están como más a la vanguardia y que han sido destacados por algunos constitucionalistas de afuera, si hay gente de afuera que ha empezado a leer el texto y dicen, a ver, ¿qué me llama la atención de este texto? Uno, que coloca en el siglo XXI ciertos temas, medio ambiente lejos. O sea, yo creo que es donde más avanza es en el tema, porque reconoce la crisis climática, porque tiene una visión ecocéntrica donde coloca el tema de que no es solo los humanos explotando el medio ambiente, sino que nosotros viviendo en un equilibrio y en la necesidad de establecer un equilibrio con la biodiversidad. Esa noción es muy del siglo XXI y es muy del cambio climático. O sea, está ahí los derechos animales, los derechos digitales, o sea, todas esas dimensiones son muy del siglo XXI. Y eso es lo que yo creo que se destaca, pero por ejemplo pueblos indígenas no es que sea del siglo XXI, porque muchas constituciones ya los han incorporado, entonces es como una deuda del Chile histórico, más que algo que nos coloque en el siglo XXI a pensar una nueva relación con los pueblos indígenas, más bien viene de la historia. Entonces yo creo que la Constitución es una mezcla entre esas luchas históricas y una mirada hacia el futuro en algunos temas, y que tiene mucho que ver con las trayectorias de quienes escribieron la Constitución. Yo creo que en personas privadas de libertad en particular y en cárcel,
es importante reconocer que la propuesta de una constitución reconoce a las personas privadas de libertad como titulares de derechos fundamentales, digamos, separados de los que, además, pero separados de los derechos fundamentales en general. Y eso en muchas ocasiones, me acuerdo durante el proceso y en la discusión se criticaba porque decían, no, es que si se reconocen derechos aparte, ya se les está poniendo como otro tipo de ciudadanos, o como, digamos, otra categoría de personas. Pero yo creo, y en eso yo también creo que esta nueva constitución nos pone, no sé si a la vanguardia, pero al menos nos pone a nivel de estándares internacionales, es que también yo creo que una constitución tiene que ser capaz de reconocer, o un país, una sociedad tiene que ser capaz de reconocer dónde hay desigualdades estructurales, identificar esas desigualdades estructurales y reconocerlas. O sea, las personas privadas de libertad no están en una posición igual que nosotros. Por lo tanto, necesitamos reconocerles derechos particulares, están en una posición particularmente vulnerable y por lo tanto es necesario que reconozcamos, digamos, esos derechos aparte. Yo creo que en ese sentido esta propuesta de nueva constitución nos deja en un estándar al menos de respeto a los derechos humanos mucho más alto que el actual. Por nuestra parte, desde el Centro Cultural La Moneda, queríamos contarles que con esto damos apertura a una serie de asuntos, cuestiones, acciones, activaciones que vamos a comenzar a realizar en torno a preguntarnos, a cuestionarnos, a no saber, a errar en torno a la nueva Constitución. Así quisimos comenzar por esta parcería linda y cómplice y cariñosa que tenemos con RAC y eso. Muchas gracias a todas, todos por acompañarnos. Claudio, Anto, una vez más, y están en su casa, por favor. Muchas gracias.